Bienvenidos a nuestra sexta sesión virtual de nuestro curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Continuamos justamente con el mismo texto que dejamos pendiente en la sesión pasada, Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental, de Hannah Arendt. Y bueno, seguimos hablando de Marx y con esto cerramos nuestras sesiones virtuales. Precisamente un día como hoy, pero de hace 27 años, cae el muro de Berlín y por tanto el principio del fin del socialismo realmente existente. Sin embargo, nosotros hemos venido disociando, nosotros hemos venido abordando una serie de temáticas, una serie de reflexiones en torno a las distinciones entre el pensamiento de Marx y la ideología marxista-leninista y tratar, a propósito, tomar esto como un ejemplo bastante operativo para hablar de los conceptos y distinguirlos de los usos de los conceptos, es decir, qué significan realmente las cosas y, por otra parte, cómo las cosas son utilizadas a veces con significados adversos, que ese es un problema central en la introducción de las ciencias sociales y al mismo tiempo nos permite conocer y abonar algunas de las ideas muy generales de esta asignatura. Nos quedamos concretamente en una pregunta que hace Hannah Arendt, que es muy pertinente al caso. ¿En qué radicó la grandeza de Marx? En que el carácter positivo de esta igualdad, él la descubrió en la naturaleza misma del hombre. Esto es, en su concepción del hombre como fuerza de labor. La definición de Marx del hombre como animal laborans se situó en consciente oposición a la definición tradicional del hombre como animal racional y la desafió. Pues no todos los seres humanos somos igualmente racionales. Existe aquí, desde las aportaciones de Marx analizadas por Hannah Arendt, existe aquí un desafío a la tradición, no un animal racional, porque todos somos, de acuerdo a la postura marxista, pues desigualmente racionales y también de acuerdo a la postura evidentemente biológica. Todos somos pues desiguales, todos somos diferentes, radicalmente distintos, los unos, los otros, los distintos. La condición, la piedra de igualdad de los hombres no es la racionalidad, porque está repartida en modos diversos entre los hombres. Es, por supuesto, la capacidad consuntiva, la fuerza de trabajo y, por supuesto, la inclinación hacia la labor. Recordemos las distinciones entre labor, trabajo y acción que ya revisamos en sesiones anteriores. Nuestra tradición consideró imposible la libertad sin mando y sin gobierno. La libertad en su sentido original era un estado de la existencia antes que una facultad, y se pensaba que la política, en cualquier sentido estricto de la palabra, empezaba cuando ese estado se había hecho realidad. Recordemos las reflexiones anteriores de la vida pública exenta de cualquier tipo de relaciones de trabajo y por tanto exenta de la necesidad y por qué los griegos concretamente desde la piedra filosofal de la tradición democrática occidental en clave antigua expulsan a la necesidad y al trabajo precisamente de esta capacidad de participación y decisión en la vida pública. El nexo íntimo, continúa Hannah Arendt, entre libertad y discurso y entre mando y necesidad, por otro, convirtió el problema del poder en el problema político decisivo, de modo que este ámbito entero de la vida humana pudo definirse no como el ámbito de vivir juntos, sino como el ámbito de las luchas de poder, en el cual nada está en juego en mayor medida que la cuestión de quién gobierna sobre quién. Las formas de gobierno dejaron de entenderse como distintos modos de vivir juntos para finalmente comprenderse como formas de gobernación entre los ciudadanos. Este es un tema central. Las formas de gobierno desde la tradición, desde la antigüedad, eran formas de vida. Forma de gobierno era cómo vivimos juntos en la polis, cómo vivimos juntos en el espacio público político. Eso era concretamente hablar sobre formas de gobierno. En la medida en que los tiempos evolucionan, recordemos que Marx es el último en plantearse el problema central de la filosofía política, y el problema central de la filosofía política es cuál es la mejor forma de gobierno y por qué esa forma de gobierno elegida por el pensador es la mejor. Bueno,
Recordemos que concretamente Marx pues es el primero en replantearse este tipo de cuestiones en claves antiguas y en retomar esta pregunta y plantearla en pleno desarrollo del siglo XIX. Y entonces las formas de gobierno pasaron, justamente tiene mucho que ver el paso del Renacimiento, de la Ilustración y por supuesto la Revolución Gloriosa, la coyuntura de la Revolución Francesa y todas las transformaciones que ustedes han visto con los materiales que están en su curso en línea de Introducción a las Ciencias Sociales. Todo eso tiene mucho que ver para que se transformara la forma de vida, entendida como forma de gobierno, en formas de dominación de quién está qué grupo de poder está sobre otros y bajo qué términos unos gobiernan a los otros. Esta es exactamente la gran transformación que viven las formas de gobierno. Pasan de ser concebidas como formas de vida y formas de asociación a formas de mando, de dominio y hasta cierto punto de opresión. El uso de la violencia, regresando a las reflexiones de Hannah Arendt, el uso de la violencia descalifica todas las formas de gobierno. Porque de acuerdo con la concepción más antigua, la violencia comienza donde quiera que la polis, el ámbito propio de la política, termina. Y esto es un tema central. Sabemos que la violencia es producción, sabemos que la violencia es transformación, pero la polis está diseñada precisamente para erradicar la violencia, para hacer que la violencia llegue a su mínima escala de ejecución. O, si bien es cierto, la violencia es necesaria, esta instrumentación de la violencia no genere marginaciones, no genere segregaciones, no genere erradicaciones. Se trata la polis tiene por efecto, por decirlo de alguna manera, de domesticar a la violencia, hacer que los efectos de la violencia sean los menos nocivos, los menos, destructivos. Y que en efecto la violencia sea únicamente capaz de transformar, pero esta transformación que no suponga ningún tipo de destrucción latente y evidente. Esto es justamente la idea de la polis, vivir juntos en sociedad, en comunión, a pesar de nuestras radicales diferencias y a pesar de nuestros intereses contrapuestos. Evidentemente, hoy en día, en pleno siglo XXI, esa sigue siendo una quimera y una esperanza de construcción de la propia humanidad. Y precisamente por eso, pues Marx reflexiona en torno a sus topos, en torno a sus cronos, en torno a sus lugares, sus tiempos, sus espacios y esta construcción, pues hasta cierto punto idílica, pero perfectamente procesal de la dictadura del proletariado, perfectamente instrumental. En el seno de la tradición del pensamiento político, el concepto de igualdad universal, continúa Hannah Arendt, solo podía significar que nadie podía ser libre. En la sociedad sin clases de Marx, la libertad se convierte en una palabra carente de significado, a menos que se conciba en un sentido completamente diferente. La mera administración, en contraste con el gobierno, es la forma adecuada de vivir juntos los hombres bajo la condición de una radical y universal igualdad. El hecho suponía que la administración no era gobierno ninguno, cuando solo puede ser el gobierno de nadie, esto es, la burocracia, una forma de gobierno sin responsabilidad. Aquí recordemos que el tránsito de las repúblicas burguesas y del Estado de Derecho burgués hacia la dictadura del proletariado, que es el caballo de Troya de Marx, suponía la ausencia de gobierno, pero no hay vacíos en la circularidad del poder. Esta ausencia supone al mismo tiempo un sustituto, y este sustituto es una administración. Y aquí Hannah Arendt hace el parangón justamente con esta ausencia de gobierno y esta sustitución del gobierno por la administración con el tiempo presente, con el siglo XXI. Bueno, para el caso de este texto que fue publicado en 1951-52, evidentemente está haciendo el parangón con la segunda mitad del siglo XX. Y aquí Arendt es muy quisquillosa porque hace el comparativo con la situación de la segunda mitad del siglo XX. Es decir,
con la condición burocrática. Los estados crecen, los estados son aparatos de dominación que logran estructuras, que logran configuraciones mecánicas enormes, es decir, especialización en la función y la implementación de la cosa pública, y esto supone oficinas, departamentos, administraciones, procesos cada vez más complejos. El Estado pasa de ser una forma de vida a una forma de dominación y finalmente a una forma de administración. Podría decirse que así es el desarrollo a vuelo de pájaro de este aparato que descansa, como decía Lasky, otro autor importante, que reflexiona en torno al problema de la soberanía. El Estado es un aparato que descansa sobre la conciencia de la gente. Bueno, esta es la evolución precisamente de esa conciencia. Y entonces hace Hanna el comparativo con el siglo XX, y nosotros perfectamente podríamos hacerlo con el siglo XXI. Esta especialización, esta magnificación de los aparatos del Estado generan un aparato burocrático. Y este aparato burocrático, este aparato administrativo con funciones altamente complejas, especializadas en torno a la función pública, es un gobierno sin responsabilidad. El gobierno burocrático es un gobierno sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando ocurre algún incidente, la respuesta y el procedimiento de este incidente, de este error, de esta falla en los procedimientos públicos estatales, pasa por tantas manos y tantos trámites que se reparte, se disgrega, se balcaniza la responsabilidad. Y al final, pues es un gobierno de nadie, es un gobierno bajo la ausencia de cualquier tipo de responsabilidad. La burocracia, continúa Hannah Arendt, es la forma de gobierno en la que el elemento personal del mandar ha desaparecido, y desde luego es verdad que un gobierno tal puede gobernar incluso en interés de ninguna clase. Como forma de gobierno tiene un rasgo en común con la tiranía. En una burocracia hay mucha gente que puede demandar una explicación, pero no hay nadie para darla, porque a nadie puede tenerse por responsable. En lugar de las decisiones arbitrarias del tirano, encontramos las azarosas disposiciones de los procedimientos universales. Y en efecto, la burocracia es un gobierno sin responsabilidad. Pongamos una imagen, pongamos un ejemplo simple. Hace ya más de un año y medio aproximadamente, en la prensa, en los medios de comunicación, se difundió que una mujer fue procesada y en el viejo sistema inquisitorial se le dictó auto de formal prisión por presentar un billete de 100 pesos falso y fue evidentemente encarcelada. Por azares del destino se descubre el caso, se exhibe en los medios de comunicación y pues se descubre que no tuvo un debido proceso porque no tuvo una defensa. Se trataba por supuesto de una mujer humilde, no tuvo acceso a una defensa y aquí pues evidentemente hay muchos responsables. Hay tantos responsables que la impunidad brilló por su existencia y no hubo sanciones para todos aquellos que participaron de manera directa o indirecta en el proceso de una persona inocente. Se le fincó el delito de falsificación de moneda, que es un delito de carácter federal, por el solo hecho de presentar un billete. Al final, pues evidentemente no cumplió su condena, se declaró que no tuvo un debido proceso y salió libre, pero no por instancias judiciales, no por la efectividad del proceso judicial. Salió libre por la simple y sencilla razón de que se hizo público, porque se salió a la luz. Aquí los cánones de la Ilustración dirían estamos en lo correcto, porque recordemos que la Ilustración suponía hacer públicas las cosas públicas y el credo de la Ilustración implicaba que ahí donde existieran publicidad no podría haber arbitrariedad. Bueno, pues sigue aquí pues todos los defensores de la Ilustración pues han cometido un punto a su favor, porque se falsa de manera positiva esta hipótesis, al menos en este caso. Bueno, queda claro que hay muchos responsables. ¿Qué pasa con el defensor público, por ejemplo? ¿Qué pasa con el defensor público que se le tuvo que haber asignado y al no tener mayores pruebas, pues eso no pudo haber sido consignado de ninguna forma? ¿Qué pasa con el juez? ¿Qué pasa con todo el procedimiento, todo el aparato burocrático que supone que alguien haya sido privada de su libertad y haya sido condenada a un delito que por supuesto no cometió? Hay muchos responsables. Está el
el responsable, el defensor público, la Defensoría Pública pertenece en los estados a las Secretarías Generales de Gobierno. En fin, hay una cadena jerárquica de responsabilidades. Arendt tiene razón. La imagen fue precisamente para darle un poco de sentido a esta idea, a esta abstracción que tiene Hannah Arendt y que nos las acaba de poner sobre la mesa en esta sesión virtual. El gobierno burocrático es un gobierno sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque, como dice, la burocracia es la forma de gobierno en la que el elemento personal del mandar ha desaparecido. Y desde luego es verdad que un gobierno tal puede gobernar incluso en interés de ninguna clase. Como forma de gobierno tiene un rasgo en común con la tiranía. En una burocracia hay mucha gente que puede demandar una explicación, pero no hay nadie para darla, porque a nadie puede tenerse por responsable. En lugar de las decisiones arbitrarias del tirano encontramos las azarosas disposiciones de los procedimientos universales. Y nosotros añadiríamos, el gobierno burocrático es un gobierno proclive a la impunidad. Burocracia no debe confundirse con dominación totalitaria. El gobierno de nadie, no la anarquía, no la desaparición del gobierno y de la opresión, es el peligro siempre presente en cualquier sociedad basada en la igualdad universal. Continúa Hannah Arendt. Labor, violencia y libertad señalan los desafíos centrales de nuestra tradición, que aparecieron en los 3 acontecimientos centrales de nuestra época contemporánea y que Marx intentó formular y pensar adecuadamente. Semejantes operaciones de dar la vuelta fueron, sin embargo, características de la rebelión consciente de la nueva época contra la tradición y de una ligazón inconsciente a la propia tradición. ¿A qué se refiere con estas operaciones de dar la vuelta? Recordemos la 11ª tesis de Feuerbach, que ya hemos repetido en las sesiones anteriores. Los filósofos se han encargado de interpretar de diversos modos el mundo. Se refiere concretamente a Hegel y a muchos otros. De lo que se trata, continúa Marx, es no solo de interpretarlo, sino de transformarlo. Estas operaciones de dar la vuelta no son contrarias a la tradición, sino son perfectamente dialécticas. Y están perfectamente enclavadas a la tradición. Recordemos la tesis central de este texto, Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental, los conceptos que se generaron en torno a la tradición del pensamiento político que nace de los griegos, empieza a entrar en crisis con la emancipación de la labor y el ingreso formal de las fuerzas productivas a la vida pública, y finalmente fallece con el ascenso del nacionalsocialismo alemán, de los totalitarismos. Bueno, esta tradición, todos los conceptos generados a lo largo de la misma son conceptos que después de esta tradición post-tradictum evidentemente empiezan a entrar en barrena, no explican las situaciones, los contextos del tiempo presente. Y entonces nos dice Hannah Arendt, para explicar esta ausencia de sentido, quizá debemos abordar a Marx, porque Marx estuvo más firme en esta tradición de lo que nosotros podríamos estar o podríamos volver a estar. En opinión de Marx, lo que hizo científico al socialismo fue el descubrimiento de una ley de movimiento que gobernaba la materia y que al mismo tiempo se revelaba a sí misma en la capacidad razonadora del hombre como conciencia de clase. Seguramente hemos escuchado en muchos manuales de introducción a las ciencias sociales, siempre existe el apartado del socialismo científico. A eso se refiere precisamente con socialismo científico, este descubrimiento por parte de Marx de, si es que los hechos se pueden descubrir, este descubrimiento de una ley de movimiento que gobernaba la materia y que al mismo tiempo se revelaba a sí misma en la capacidad razonadora del hombre como conciencia de clase. Continúa Hannah Arendt. La ideología del movimiento dialéctico permite a Marx combinar la naturaleza con la historia, o la materia con el hombre. El hombre se convierte en el autor de una historia dotada de sentido, comprensible, porque su metabolismo con la naturaleza, a diferencia de un animal, no es meramente consultivo, sino que requiere de una actividad, a saber, la labor. Para Marx, la labor es el nexo de una unidad entre materia y hombre, entre naturaleza e historia. Y finalmente se cierra
nuestra brecha que abrimos desde que analizamos a Bloch y la apología de la historia. Finalmente hemos cerrado. La labor es justamente ese concepto bisagra, ese concepto operativo. Para Marx, continúa Hanna, la labor es el nexo entre unidad, es el nexo de unidad entre materia y hombre, entre naturaleza e historia. La labor es lo que hace humano al hombre desde esta perspectiva. La esperanza de Marx, alimentada por su creencia en la estructura dialéctica de todo lo que ocurre, era que el imperio absoluto de la necesidad se resolvería en un imperio igualmente absoluto de la libertad. Tal es el único elemento estrictamente utópico en su pensamiento. Pues este es una de las reflexiones más importantes en torno al texto de Hannah Arendt. Continúa la propia Hannah ya con las reflexiones finales del texto, con nos parece que es una de las reflexiones más importantes a lo largo de todo el texto y quizá de todo nuestro curso. Continúa. El fin apropiado de la política es, en cierto modo, su opuesto, la no participación en los asuntos políticos. Ninguna otra actividad aparece tan antifilosófica, tan hostil a la filosofía como la actividad política en general y como la acción en particular. Aquí habría que preguntarnos cuál es el origen de la política. Y esto es un tema central, porque a lo largo de todo el curso y en torno a todas y cada una de nuestras reflexiones, hemos de alguna manera ladeado este tema, el tema de la política. Nuestras reflexiones han hecho, digamos que una especie de redil en torno a este concepto central de la política. Y lo que nos dice Hannah es lo siguiente: ni siquiera tiene un origen suyo propio, sino la existencia solo por el factum elemental y prepolítico de la necesidad biológica que hace a los seres humanos necesitar de otros en la ardua tarea de seguir vivos. Tiene su origen en los datos prepolíticos de la vida biológica y tiene su fin en el destino pospolítico, que es la más alta posibilidad de destino humano. La política, en consecuencia, está limitada por abajo por la labor y por arriba por la filosofía. Recordemos una imagen que hemos venido trayendo desde la primera lectura, que fue La política, lógica y método de las ciencias sociales de Giovanni Sartori. Recordemos que era la teoría, la práctica y lo que hace que exista una conjunción entre teoría y práctica, como bien argumentamos en aquel momento, era la crítica. Bueno, la política también tiene, en esta suerte de círculo, también tiene un límite superior y un límite inferior. Y nos dice, la política está limitada por abajo por la labor y por arriba por la filosofía. La política es este nexo que hace posible que la labor y la filosofía se encuentren y cierren concretamente el círculo. ¿Por qué? Porque la política es, desde luego, una actividad filosófica que sirve para muchísimas cosas. Si la política tiene alguna utilidad, la utilidad de la política es deshacer, disolver prejuicios. Sin embargo, en otro texto importante, Hannah Arendt dirá que nadie que está predispuesto a analizar la vida pública está exento, nadie estamos exentos de prejuicios. Y la política tiene justamente eso. El canal de la política, el medio de la política es el juicio. El juicio quizás sea la actividad política por excelencia. Y el juicio es precisamente el que opera sobre las acciones de los hombres. Y estas acciones de los hombres tienen una explicación, tienen un sentido. Y esta búsqueda por encontrar el sentido de las acciones de los hombres es precisamente uno de los objetivos centrales de la reflexión política. La política tiene que ver con una actividad filosófica, insisto, que intenta comprender, que intenta dilucidar prejuicios y hasta cierto punto acabar con ellos, clarificándolos. Acabar con ellos no como una lucha activa, sino acabar con ellos para abonar a la comprensión. Marx no desafiaba la filosofía, desafía la supuesta condición no práctica de la filosofía.
desafía a la resignación de los filósofos de no hacer otra cosa que buscarse un sitio en el mundo, en lugar de cambiar el mundo y hacerlo filosófico. La acción, contrariamente a la tradición filosófica, estaba tan lejos de ser lo opuesto que ella era su verdadero vehículo, es decir, su vehículo real, y que la política, lejos de estar infinitamente por debajo de la dignidad de la filosofía, era una actividad inherentemente filosófica. La crítica de Marx y la propuesta de Marx, que tanto cuajó en las universidades de hace 40 y 50 años, fue precisamente eso: darle componentes axiomáticos a la filosofía, hacer el mundo un mundo filosófico, un mundo de acción. Ese es el gran aporte de Marx a la tradición del pensamiento político occidental, y eso es cuando cada vez se habla menos de Marx en las universidades, eso es lo que sale por la puerta trasera de las mismas cuando dejamos de hablar de Marx. Insisto, es un autor importante y sobre todo importante porque nos permitió una visión bastante panorámica de lo que es precisamente esto que llamamos ciencias sociales. Hasta aquí nuestras sesiones virtuales de este curso. Espero pues lo hayan disfrutado. Como siempre, el foro de dudas y preguntas para aclaraciones y sobre todo para motivar a las reflexiones. Hasta la próxima.